mejores condiciones. Así es. Hoy tenemos un invitado bien interesante, Diana, porque es que este invitado, bueno, no vamos a charlar mucho porque hace primero parte de la casa. Dos, porque hace parte de esa época de juventud y de muchas otras cosas más. Además, un hijo de la Dorada Caldas que dio mucha lora cuando... no, mentira. Pero que ha brillado en diferentes cargos a nivel nacional, internacional, y que pues bueno, vela ahora por la seguridad de los colombianos. Estamos hablando de Freddy Chavarro, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Freddy, bienvenido, ¿cómo vas? Gracias por esas palabras y bueno, muy contento de estar aquí por primera vez. Hace mucho rato quería acompañarlos. Sí. Nos habías acompañado virtualmente, pero hoy sí se dio el tintico aquí. Claro. Y en el set que tuvimos en el Carnaval del Río del Sol. Pero aquí en el set no lo habíamos podido tener. Pero oye, bueno, sí, no me acordaba de eso. Muy bien, Freddy. Bueno, ¿qué ha pasado desde hace un tiempo atrás? Yo recuerdo había un grupo de amigos que era don William Oliveros, que ha estado también en esta misma silla, Leonardo Muñoz, que muchos lo conocimos, fue como Pisinga. Te estoy devolviendo el cassette bastante. Adolfo Cortés y John Alex. Y John Alex, sí, pues qué recuerdos y qué épocas. Usted sabe que yo creo que uno de los hijos de la Dorada más orgullosos y que siempre llevo a la Dorada en mi pensamiento y en mis palabras soy yo. O sea, yo quiero mucho a la Dorada le debo muchísimo, y pues siempre estoy como pendiente de mi municipio, siempre estoy tratando de meterme en todas las cuestiones del municipio. Interesante, porque bueno, ha sido un muy buen activista político, mal estudiante, pero bueno, no mentira. Sí, así es. Una infancia que la viviste prácticamente entre La Dorada y Bogotá, era un constante ir y venir, ¿no? Sí, pues mi mamá vivía en Bogotá, mi mamá vivía en La Dorada, mi papá vivía en Bogotá, y pues yo iba, venía, las vacaciones en Bogotá, las vacaciones, el estudio en La Dorada, pero ya como a los 15 años me voy para Bogotá a terminar el colegio y a buscar universidad. Y lo que tú dices, no muy buen estudiante en esa época, pero afortunadamente terminé con la elección correcta en mi carrera. Muy bien. ¿Cómo fue esa infancia? Pues sabemos que viajabas y todo eso, pero ¿cómo fue esa infancia acá en La Dorada? ¿Cómo la viviste? Diana, yo tuve una infancia muy bonita porque pues mi familia habita en uno de los barrios más representativos de La Dorada, que es el barrio Renan Barco, ¿sí? Entonces yo crecí ahí, pues... ¿De dónde lo sacamos? De donde me sacaban, de donde me recogían. Que para ir al Sangapurri. Para ir al Sangapurri y para ir a rumbear, porque mi juventud la disfruté mucho. Pero sí, yo crecí en el barrio Renan Barco y soy un hijo orgulloso de allá y pues las señoras del barrio todas me conocen, digamos. Que además esa vecina siempre se convierte en otra mamá, ¿no? Total, allá tengo unas muy buenas vecinas, está Chavita, hay una serie está Olguita, hay una serie de señoras que siempre me vieron crecer allá y pues afortunadamente por el buen camino siempre. Qué bien, qué bueno. Y me imagino que todavía le dirán el niño. Ay, el niño. Sí, ellas todavía. ¿Cómo es el nombre de tu mamá? Virgil. Ay, el niño de Virgil. El niño. Literal. Porque pasa, porque suele suceder. En Colombia pasa en casi todos los lugares. Bueno, decides que te vas para Bogotá porque temas de estudio y temas laborales empiezan a enrutarse más en Bogotá y decides tomar la decisión de estar allá. Sí, yo me fui para Bogotá a terminar el colegio y cuando
terminé el colegio, hay una cosa que es muy chistosa, y es que yo entré a estudiar mercadeo y publicidad en Bogotá, en mi carrera, y no di pie con bola, y al segundo semestre me retiré, y pues no entendía como la visión de lo que quería, y en esos ires y venires terminé viviendo en Suiza, gracias a mi padre, y pues eso me permitió abrir el mundo, conocer otra cultura, conocer otras cosas que me abrieron los ojos, y yo estando en Suiza dije, me tengo que devolver para mi país, y ya sé lo que quiero estudiar, y cuando llegué enfocado elegí mi carrera y la saqué adelante. ¿Y qué estudiaste? Yo soy profesional en medios audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Ay, del mejor. Sí, ay, pero ¿qué el vamos a hacer con Politécnico esta Gran gente, Colombiano. Dios mío? Pero por favor. Pero iba enrutado hacia lo mismo, que a veces era escogido la línea que no era, pero lo tuyo eran medios. Claro, pero ahí es donde te digo que hay una cosa muy chistosa, y es que yo empecé a estudiar mercadeo y publicidad, y terminé estudiando medios audiovisuales, y hoy en día trabajo en comunicación corporativa y mercadeo. Qué vueltas da la vida. Bueno, Así interesante es. porque, bueno, en ese tema de estar en el exterior, que además ir al exterior siempre abre la mente, ¿cierto? Cuando tú sales de La Dorada y te vas a Bogotá, tu mente se abre. Pero cuando tú estás en Bogotá y vas a otro país, empiezas a ver una cultura además totalmente diferente, pero empiezas estando allá, a añorar lo que dejaste acá. Sí, total. Digamos, esa fue una oportunidad de vida grandísima, que yo siempre le digo a los papás que tienen hijos que ya están por salir del colegio, que eso es un error, que salgan del colegio directamente a la universidad, porque es un estrellón tremendo. A mí me parece que es una oportunidad que uno le debería dar a los hijos, abrirse a otra cultura, abrirse a otro mundo, conocer otras cosas, porque definitivamente eso hace que uno madure y entienda y se encamine. Además porque cuando te toca solo, y ojalá y si viajas solo, te vas a dar cuenta que la vida no es solo lo que me dé mi papi. Exactamente, entonces allá uno tiene que trabajar, uno tiene que empezar a subsistir por sí mismo. Entonces es una oportunidad que uno le debería dar a los hijos. Qué interesante y qué bueno que tengas ese tipo de pensamiento. Bueno, ¿cuándo brinca Freddy a la arena política? Porque tengo un recuerdo y unas piezas publicitarias, unas glosas publicitarias de Freddy al Consejo. Bueno, Johncito, pues digamos que mi tema político empezó por allá en el año 2013. Yo estaba trabajando en una empresa muy querida que hizo parte de mi crecimiento, era Pacific Rubiales. Sí. Yo trabajaba en comunicaciones en Pacific Rubiales. Y me picó el bichito y me vine para La Dorada, y había una situación un poco caótica en La Dorada en esa época, y yo no estaba, digamos, de acuerdo con algunas cosas, y en esos ires y venires pues yo decidí lanzarme al consejo de La Dorada. Como usted lo contó, pues yo tengo unos amigos con los que empezamos. Y a William lo han traído aquí, lo han entrevistado, pero él nunca habla de los demás. Yo sí hablo de mis amigos. Entonces, William y yo, muy sardinos, sobre los 17 años nosotros empezamos a hacer activismo político porque nos gustaba, porque vivíamos pendientes del municipio, porque vivíamos pendientes de las necesidades del municipio y de lo que no estábamos de acuerdo en La Dorada. Entonces, casi que empezamos paralela nuestra carrera política, o nuestro gusto por la política, que hoy en día es una pasión. Sí. Y muy sardinos, y voy a hacer ese comercial. A mí sí William me llevó a la política. Para que el culpable fue William. Sí, el culpable fue William. Uno con los amigos pues termina
digamos, en las mismas afinidades. Y así fue, con él empezamos a hacer activismo político y yo terminé involucrado en temas de partido y cosas que no conocía en esa época. Interesante, ¿no, Diana? Así es, me gusta escuchar las historias. Va uno de la mano también enterándose de la vida de John. Sí. Porque todos los que hemos tenido aquí la posibilidad, William, tú, de conocerlo han hecho, pues son de La Dorada. John lo adoptamos aquí en La Dorada. El niño recogido. Y han tenido una infancia y una juventud bonita. Veo que han sido muy unidos, porque aunque algunos ya hayan tomado diferentes, estén en otras ciudades o diferentes caminos, siempre en algún momento se reúnen y viven, recuerdan todas esas experiencias, no vaya a decir fechas pasadas. No, imagínate que con Freddy Chavarro nos conocemos aproximadamente desde el año 98. Si no es que es desde antes, tal vez, sí. Porque yo venía de vacaciones y los compinches siempre se encontraban, que era el grupito que nombré al inicio de la entrevista, y eran siempre los mismos. Carambas. Empieza entonces el activismo político y empiezas a encontrarte gente en el camino, gente que te brindó muchas ayudas, gente que en la política te usó también, gente que aprendiste a valorar y gente que empezaste a rechazar. Empieza a ver de todo en el camino, ¿no? Sí, así es, John. Digamos que cuando yo decido ya dar ese salto al consejo, yo hacía parte de un grupo político aquí en La Dorada y pues yo les pedí la oportunidad de que me dieran, de poder llegar al consejo. Y eso no se logró. Entonces yo les voy a confesar, yo muy molesto en esa época, ahí estaban todos los que me conocían y con los que hacía política. Yo muy molesto en esa época me retiré de ese grupo político y ahí es cuando llego al consejo, pues llego a la campaña al consejo con el Partido Liberal, que entre otras pues yo le voy a contar una cosa. Mi afinidad con el Partido Liberal es de toda la vida. Mi abuelo materno fue liberal de cepa. Y diputado, alcalde, representante de la Cámara, senador por el Partido Liberal. Todo el curso. Eso es de sangre. Eso es de sangre, o sea que, digamos, el tema siempre ha estado en mi vida. Como te cuento, mi abuelo materno fue una persona con una representación política en Barranquilla muy importante. Y pues eso se lleva en la sangre. Entonces yo me retiro de ese grupo político, termino en la campaña de Cristian Valenzuela en esa época, ayudándolo, apoyándolo, quien es mi amigo. Otro doradense también. Otro doradense joven, echado para adelante, que también lo saludo y que también estuve cerca de él en esa campaña apoyándolo y de corazón. Y ahí es cuando me lanzo al consejo. Desafortunadamente yo no alcancé a llegar al consejo, pues estaba iniciando en un nuevo grupo que no conocía a nadie, pero hicimos una muy buena campaña. Me acuerdo mucho que le metimos mucho corazón, conocimos mucha gente, muchas de las necesidades del municipio y ese fue el granito con el que empezamos todo lo que vino. El granito de mostaza, la gotica de mostaza que... Así es. Qué interesante, ¿no? Excelente. Freddy, bueno, sabemos que actualmente estás en Positiva, que ahorita mencionaste que estuviste trabajando en Pacífico y Rubiales. ¿Cuál ha sido esa experiencia profesional tuya durante todo este proceso y que también ha estado ahí la política sí. en el camino? Diana, yo empecé mi carrera muy joven, recién graduado de la universidad. Pues como todo el mundo, alguien lo ayuda a uno. Yo tenía un amigo que me dijo, Freddy, nos acabamos de graduar, tengo una oportunidad en RCN Radio en esa época, porque esa es otra cosa, la radio siempre ha sido... esa digamos, pasión ahí, ¿no? Sí, fue como el detonante de todo el tema de los medios. Lo llevamos en las venas, tú, William, bueno, todo ese combo. William Adolfo. José. Pisinga también terminó en radio y música.
Y entonces me voy a trabajar a una emisora del grupo RCN que se llama Antena 2. Pero pues yo empecé como toca, como un auxiliar. Cargando cable. Botando el cable a Olaya Herrera para la transmisión del partido. Y con unos maestros de la radio increíbles que de los cuales aprendí muchísimo. Y yo iba con el clavijero y hacía la conexión nacional. Y cuando habla uno de clavijero es porque hace rato. Eso revela la edad. Uy, sí. y de Antena 2 paso a la FM también, pero ya en otro rol, ya como profesional, que era, digamos, haciendo producción. Y por las cosas de la vida también ires y venires y oportunidades y yo soy una persona muy bendecida, yo siempre le agradezco a Dios por todas las oportunidades. Terminé haciéndole la producción sonora a la FM, que la directora era Vicky Dávila, trabajando con ella de la mano también durante una época de mi vida. Luego salí de vacaciones. Y me acuerdo mucho que fue un viaje a Cúcuta con mi mamá por tierra y veníamos en el carrito. Yo tenía un Mazda que fue famoso en La Dorada. Un Mazda blanco. Un Mazda blanco que era, ay Dios mío, todo el mundo tiene una historia con ese carro. Ese carro, Virgen Santísima. Sí, y venía en ese viaje en el Mazdita y me llamaron de mi universidad. Yo había hecho las prácticas en el Poli y me llamaron a trabajar al Poli. Y pues obviamente el tema salarial mejoraba muchísimo y pues yo decidí... ¿Quién dijo miedo? Yo me voy para mi universidad. Además que qué rico trabajar en la universidad. Pero total, voy a hacer un paréntesis. ¿Has visto el carro de los payasos? Que sale y sale gente. Ese era ese Mazda. Sí, ay, Dios. Sí, bueno, claro. Te vas al Poli, carajo, aprovechas esa oportunidad. Otra experiencia más en esa hoja de vida, ¿no? Otra experiencia más, me fui al Poli, duré, yo no me acuerdo, tal vez unos 4 o 5 años. Y pues, y es mi universidad, qué rico trabajar en la universidad. Yo estaba muy joven, entonces yo entraba a trabajar a las 12 del día y salía a las 9 de la noche. Entonces, imagínense uno joven, soltero, con salario. Saliendo a las 9 y entraba a mediodía. A mediodía. Pobre muchacho. Bendecido y afortunado. Parrandeaba lo que no está escrito. Ay, muy bien. Y entonces del Poli salimos, por medio de unos amigos me dicen que había un proyecto de tecnología, que también es otra de mis pasiones, en Pacific Rubiales, y que si quería irme a trabajar con ellos en ese proyecto y yo ni corto ni perezoso acepté la propuesta, me pareció muy interesante y yo soy un tipo que aprovecha las oportunidades siempre. Mi palabra favorita es reinventarse. Qué bien, porque además no ha sido un solo ámbito, sino que la vida te ha puesto en muchos lugares para tener una óptica diferente. Así es. No solo un gusto, como a otros que sí nos apasiona algo y ahí queda, sino que has tenido la oportunidad de estar desde diferentes ángulos, teniendo ópticas diferentes, pero con metas claras, ¿no? Y todo me ha permitido, digamos, hacer este trasegar de mi carrera que yo, digamos, siempre digo que he sido bendecido en mi carrera y bendecido y afortunado. Entonces, en Pacific Rubiales hicimos estaba en este proyecto, me conozco con la gerente de comunicaciones de Pacific Rubiales, y ella me dice, venga, ¿usted por qué no me ayuda con unas piezas para difusión aquí interna, no sé qué? Y terminé haciéndole unas piezas de comunicación, y a ella le gustó mucho mi trabajo y me propuso que me fuera a trabajar con ella en Pacific, y allá terminé en una de las empresas que en esa época era, mejor dicho, la empresa donde todo el mundo quería trabajar. Sí, era el Real Madrid de... Más o menos, sí, claro, y terminamos en estrategias como el patrocinio a la selección y otras cosas que fueron muy interesantes y chéveres. ¿Cuándo aparece Mario Castaño en la vida de Freddy?
en la época que yo me lancé al consejo, que en el movimiento donde yo estaba no me dieron la oportunidad del aval, eh, y, y pues yo tenía un grupo de amigos que estaban buscando candidato, y ahí me conozco con el senador, y inicio, digamos, esa etapa de mi vida a su lado también. Y fue una experiencia para mí enriquecedora en cuanto a que, digamos, yo terminé siendo su asistente, digamos, congresual. Yo hacía las labores del Congreso, administrativas. Aquí todos los doradenses saben que yo siempre estaba en el Congreso haciendo el favor, gestionando, tramitando, pero increíblemente, siendo profesional en medios audiovisuales, yo terminé siendo abogado, mejor dicho, de todo, porque terminé haciendo proyectos de ley, proposiciones, aprendiendo toda la dinámica del Congreso. Interesante. Bueno, estás trabajando con Mario Castaño y aparece otra persona en tu vida. Así es. Que empieza a enrutarte hacia otro lugar. Te apartas de Mario Castaño y empiezas a trabajar ¿con quién? No, yo hice campaña a la Cámara con José Luis Correa, quien además es mi amigo y mi hermano, y lo acompañé aquí en La Dorada y en el Oriente de Caldas, y pues digamos que cuando ya no había afinidad en el tema con el senador, yo digamos que... Renuncias prácticamente. Renuncio, sí, eso fue público, salió en la prensa de Caldas, eso no tiene ningún... Se volvieron famosos ustedes dos. Eso, hubo un divorcio ahí. Sí, cuando ya no hay afinidad, definitivamente, pues... Cuando uno no está a gusto en un trabajo, lo mejor es... Sí, hacerse a un lado. Sí, así es. Uno no debe estar donde no quiere estar, y pues digamos que en esa etapa de mi vida yo hacía lo que me correspondía en el Congreso, y digamos que de otros temas pues yo no manejaba otros temas, pero hacía mi trabajo, y como dijo el senador cuando yo me fui, ni me debe ni le debo, yo me fui. Digamos que tuve un par de ofertas de trabajo en el Congreso, porque la gente sabía que yo trabajaba 24/7 en el Congreso. Era juicioso haciendo caso. Era muy juicioso en mis labores del Congreso, y digamos que de esas oportunidades, pues obviamente que estaba la cercanía con José Luis, y yo me voy sin pensarlo dos veces, porque digamos es uno de mis muy buenos amigos, es casi un hermano, y ahí estoy acompañándolo a su lado. Qué bien, qué bueno, ¿no? Actualmente es esa historia? Positiva. Pero por eso es importante que uno no desconozca su pasado, digamos. Sí. Sí, hay que agradecer las oportunidades, por supuesto, yo soy una persona muy agradecida, pero también uno tiene que avanzar y tiene que ir hacia un mejor camino siempre. Total. Además, porque escuchándote esta videografía, creo que es una juventud bien vivida, tanto en tu época de rumba como también en las oportunidades laborales que las has sabido aprovechar y que te dan para conocer excelentes personas, lo que hablábamos hace un segundito. Vas empezando a conocer personas, sabes a cuáles apartas, sabes cuáles atraer a tu vida, y que además ayudan a que potencien ese éxito en la vida. Así es, yo soy una persona muy creyente, y yo digo que Dios siempre lo lleva a uno a donde debe estar, y eso es lo que ha sido mi camino laboral y mi experiencia laboral siempre, digamos. Usted sabe que uno tiene, así como tiene amigos, tiene opositores. Sí. Pero siempre, pues la gente ha sabido que yo siempre he sido un hombre muy trabajador, y siempre he tenido mis trabajos, siempre los he hecho bien, me encanta hacer las cosas bien, yo soy un apasionado de lo que hago siempre, en lo que esté. Además, porque esa es tu firma. Así es. Esa es la firma. Así como también, bueno,
sabemos que eres un hombre muy ocupado, tienes muchas cosas, pero siempre La Dorada está ahí presente y tú estás siempre presente en esos apoyos sociales aquí en nuestro municipio. Sí, así es, Diana. Yo soy un apasionado por el tema social de mi municipio. Hay muchas... a veces la gente dice que uno lo que da con la derecha no lo debe saber la izquierda, pero pues a veces está bien uno decir lo que hace también, ¿sí? Porque dicen, ¿usted qué ha hecho por La Dorada? Usted nunca ha hecho nada. Usted nunca ha aparecido, usted vive en Bogotá, usted... No, son innumerables las causas en las que yo he estado aquí involucrado, que se inundó el pueblo, entonces gestione unos subsidios de arrendamiento, que se inundó, que la escuela de fútbol de los niños, siempre estoy presente, por ahí hay un equipo que es de una chica de aquí de La Dorada, que era Pumas, y siempre ella me llama que la torta, que la celebración de los niños, que el pasaje. Que tenemos un viaje. Hágale, mientras uno pueda, uno debe hacerlo, que los útiles escolares, que los kits escolares, lo que pasa es que como uno no lo cuenta, entonces ahí es donde dicen, ¿usted qué hace por La Dorada? Pero una vez fue muy chistoso porque en esa campaña del 2014 y llegué yo al barrio La Concordia, me acuerdo mucho, al Parque de La Concordia, y estaba echando el discurso. Entonces se paró una señora y dijo, pero ustedes aquí siempre vienen, hablan y nunca vuelven. Y entonces le dije yo, mentirosa. Y me dijo la señora, atrevido, ¿usted por qué me dice mentirosa? Y yo le dije, sí, mentirosa porque usted se acuerda un carrito gris, ya habíamos cambiado al Mazdita, usted se acuerda un carrito gris que viene y se parquea todos los 24 de diciembre aquí con los regalos para los niños, y que le regaló una bicicletica. Tenías que dar una bicicletica a su nieto. Entonces la señora, sí, yo me acuerdo, claro. Bueno, ese carro era el mío. Porque en el grupo de amigos siempre hacíamos la colecta, recogíamos los regalos y nos íbamos el 24 a darle algo de Navidad a los niños. Entonces la señora quedó sorprendidísima porque... ¿Y ahora qué le digo? Yo le dije, sí, siempre estoy presente y sí vuelvo. Es que además, lo que tú dices, a veces el ser bondadoso no necesita una etiqueta en Facebook ni en Instagram. Exacto. Lo das de corazón porque te nace, nadie te obliga, nadie te lo está exigiendo como cuota. Entonces, cuando se da de corazón no necesita una etiqueta. Pero ahí viene la cara contraria. Usted no ha hecho. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, pues toca también contar un poquito y cacarear lo que uno hace, porque aquí hay profesionales de La Dorada que trabajan en Bogotá en entidades gracias a la gestión de uno, hay profesionales que han logrado hacer su carrera gracias a la gestión de uno, hay otros que han crecido, han hecho sus especializaciones, han estudiado gracias a la gestión de uno. Así se les olvide, yo siempre, digamos, lo he hecho de corazón. Entonces, pues también a veces es bueno contar esas cosas. Qué interesante y qué bueno que un hijo de La Dorada, pues se profesionalice, abandere cargos importantes que ayudan al desarrollo de todo un país. Sí, desde esa pequeña Dorada en el oriente de Caldas, así es. Esté siempre presente. Además hay una frase de cajón, la he visto interesantemente en muchos lugares. La persona sale del pueblo, pero el pueblo no sale de la persona. Total. Así es. Cada puente festivo. Pues digamos que en esta época de mi vida ya no es tan cada puente festivo. Hubo épocas en las que yo estaba todos los fines de semana aquí, pero trato de venir todo lo que más puedo y bueno, pues obviamente
yo creo que no hay un doradense más orgulloso allá en Bogotá, en donde esté. Cuando me pregunta usted de dónde es, yo de La Dorada, Caldas. Pues sí, porque hay unos que nacen en La Dorada. ¿De dónde eres? De Medellín. De Manizales. Ay, de Manizales. De Manizales. Ah. O de Total, Caldas. no, yo donde esté, en el escenario que esté, sentado con el que esté, siempre La Dorada. Para los amigos que de pronto nos estén viendo ahorita, nos ven a través de Rancherato TV, en Bogotá, en Medellín, en muchos otros lugares, pregunten quién era el parrandero de Bucamba. Y seguramente le van a decir pues, Galileo, Cocobongos y muchos otros lugares que eran la época de muchos jóvenes. En el Renan Barco. No, es que siempre las fiestas eran los sábados en la noche con sangapurris y muchas cosas más, pero el amanecer siempre era... Jorge Barón se presentó en las playas de Bucamba, sí, no. Y cuando existían las playas, porque cuando existían, era un escenario muy bonito. Era el amanecer, se veía espectacular en Bucamba. Sí, el amanecer con el aguardientico era muy sabroso en Bucamba, pero sí, definitivamente siempre, yo siempre he sido muy orgulloso de ser un representante de mi municipio. Ahí está. Interesante, ¿no? Una charla que dijimos eran 5 minutos, que se convirtieran en una charla bien interesante. Ya acabó el programa. Actualmente laboras con una de las aseguradoras más importantes que tiene el país. Así es, actualmente yo trabajo con Positiva, ¿sí? Soy asesor del presidente de Positiva, que es el doctor José Luis Correa, que entre otras cosas, él además de ser político, él es médico de profesión y es una de las personas que más sabe de salud en Colombia, se ha especializado en ese tema y de muchos temas, porque es una persona muy joven pero muy pilo, o sea, es una persona muy estudiosa, es una persona que de verdad para su juventud es un modelo. Entonces yo soy asesor de él en Positiva, manejo y le asesoro los temas de comunicación, el mercadeo de la compañía y todos los medios internos y externos. ¿No sufres cuando te dicen tienes que ir a Pasto, no, tienes que ir a Barranquilla, tienes que acompañar las fiestas de no sé dónde, porque hay que hacer presencia? Yo le dije que si no necesitaba que le llamara la maleta. El asistente. No, pero más allá de eso, John Alex, digamos que yo soy un apasionado de mi trabajo, me ha brindado unas oportunidades maravillosas. Y pues los viajes hacen parte de eso, pero yo le voy a contar una cosa, no solo mi papá, nosotros desde que llegamos a Positiva, llegamos con la camiseta puesta y entre muchas de las otras, de las cosas que yo hago allá es apoyar comercialmente también a la compañía y digamos que eso también refiere a los viajes y a las cosas que hacemos por el país, porque no solo es fiesta. No solo es fiesta, es interesante, es un trabajo que tiene muchísimo de fondo y que eso ameritaría 2 tintos más, yo creo. Y unos 2 programas más. Así es, pues Freddy, nos encanta muchísimo poder tenerte aquí. Hemos querido invitar una serie de hijos de La Dorada Caldas que se destacan a nivel nacional e internacional, vuelvo y lo repito, porque son esos hijos que no se olvidan de su tierra, no se olvidan de sus orígenes, pero se destacan bastante en muchos ámbitos, políticos, comerciales, publicitarios y más. Nos encanta muchísimo destacar este tipo de personalidades y bueno, haces parte de la casa también. Bueno, sí, no, yo les agradezco mucho esta invitación, esta oportunidad. Como siempre les digo, doradense orgulloso, o sea, siempre, por ejemplo, mis hijas vienen a La Dorada de vacaciones, apenas salen del colegio para La Dorada. y yo soy muy orgulloso de eso y todo lo que pueda hacer por La Dorada, porque yo le digo una cosa, John, toda esa carrera, toda esa experiencia, todo lo que hemos hecho, tiene que redundar en algo y es en esos papeles representativos que tenemos que llegar los hijos de La Dorada, a los que tenemos que llegar y esa es una de mis metas. Yo, por ejemplo, yo no le he contado, pero yo quiero ser uno de los primeros congresistas de La Dorada y en ese camino estoy y estoy enfocado a crecer, aprender, instruirme y hacer lo que tenga que hacer para llegar a representar al municipio, que mucha falta le hace al municipio tener una representatividad en el Congreso de La Dorada, que sea una persona de La Dorada y eso lo venimos
haciendo muchos de los hijos. El alcalde hace parte de ese grupo de muchachos Total. con el que crecimos. El secretario De la Comisión Sexta. de la Comisión Sexta, que es un muchacho como uno que también salió adelante, y todas esas personas que tienen unos papeles relevantes a nivel nacional y que hemos podido hacer, digamos, nuestra carrera, nuestro futuro y nuestra digamos, crecer a nivel nacional, pues debemos buscar esos papeles representativos para que La Dorada tenga de mejores verdad oportunidades. quien hable por ella. Excelente, muy bien. Nos vamos a ver en un próximo programa, Freddy, y vamos a seguir hablando muchísimo. Y pues bueno, no, gracias por aceptar la invitación. No, Sé que gracias. desde Bogotá se pegó el viajecito para podernos aceptar esta invitación. Qué No, bueno. la invitación de Dianita que fue de verdad muy amable. Y sí, el viaje un poco accidentado, estaba cerrado Guaduas, se me estalló una llanta, venía por una trocha de Jerusalén, un camino que usted me enseñó. Un camino que hay que mostrar un día de estos. Pero sí, pero lo logramos, llegamos aquí y muchas gracias. No, a ti, Freddy, muchas gracias por venir. Sabes que esta es tu casa y bueno, también gracias a todos los televidentes que nos acompañaron durante toda la semana. La invitación es que sigan conectados con Boom Televisión y con Ranchenato TV todo el fin de semana, que la programación está excelente. Sigan viendo. Sigan viendo. A todos, felicidades, nos reencontramos el lunes. Mañaneando con estilo, la mañana se llenará de color. Risas y sonrisas, no hay mejor despertador. Magazine Mañaneando, contagiándote de alegría en cada instante, cada día.